Es un gusto saludarlos en este segmento de Ética Responde, en el cual estaremos conociendo ciertos aspectos importantes del control telemático, por lo que en esta escuela estamos siempre comprometidos en brindar esas herramientas, esos avances de la tecnología, esos avances en el derecho, y que en este caso vamos a hilvanar la tecnología con la legalidad, a través del segmento Ética Responde, el control telemático. En este caso vamos a iniciar con nuestra primera pregunta, que es: ¿qué es el control telemático? Cuando estamos hablando del control telemático, primero les voy a hacer una explicación un tanto humana. El control telemático básicamente es un GPS, ¿verdad? Que nos va a ubicar en cualquier lado que estemos. Esta es una explicación muy banal, porque ya saben que cualquier dispositivo electrónico, pues ahora ya nos tira en dónde estamos ubicados o localizados, y que en este caso, pues ese sería en una vida regular. Lo que sucede con el control telemático es que es un dispositivo que se coloca en el tobillo de la persona que está procesada o cumpliendo una condena en libertad, y que sirve para rastrearlo, ubicarlo, para que no salga de las zonas de exclusión y que no salga tampoco del país, y también a zonas prohibidas que esta persona pudiese ir, ¿verdad? En este caso. La ley, en este caso, es el decreto 49-2016, respectivamente, al cual les voy a hacer mención en estos momentos, específicamente en el artículo número 3, para que veamos un poco de lo que es el control telemático. El control telemático es un dispositivo de control que es un conjunto de sistemas electrónicos de telecomunicaciones e informática que pueden ser utilizados para el control de presencia y localización a distancia de personas ligadas a proceso y que hayan sido beneficiadas por una o varias medidas sustitutivas, o que gocen una fase de prelibertad o libertad controlada establecidas en el régimen penitenciario. En este caso es un sistema de monitoreo. El dispositivo de control telemático es muy parecido a un reloj que usualmente es de color gris, que se coloca en el tobillo de las personas, que en Guatemala tal vez estábamos muy acostumbrados a verlo cuando estábamos viendo películas y películas estadounidenses o europeas, ¿verdad? Más no obstante, Guatemala ahora ya es parte de ese mecanismo para poder tener el control de las personas que están en un proceso penal o que ya están gozando una posible libertad antes de decretar su cumplimiento. Entonces, para ser concretos, el control telemático es un dispositivo tecnológico que utiliza el Ministerio de Gobernación conjuntamente con el juzgado que los dicta para mantener en control a la persona. En ese sentido, pues la persona va a tener su libertad, va a poder gozar su libertad y a la vez atravesar el proceso penal o inclusive cumplir su condena. Continuemos con la siguiente pregunta: ¿qué ética está dispuesta a contestar esta tarde? Dice: ¿a quién vamos a aplicar el control telemático? El control telemático se le va a aplicar a las personas que están en un proceso penal. ¿Cómo así entendemos? Si nosotros nos ubicamos en el artículo 262, donde se establecen las medidas sustitutivas, podemos observar que las medidas sustitutivas son aquellas que, como la palabra lo dice, sustituyen la prisión. Es decir, para evitarme la prisión preventiva, voy a rogarle al juez que me dé libertad para evitar la prisión, en este caso, prisión preventiva, ¿verdad? Entonces, el juez puede otorgarme esta medida sustitutiva como firma de libro, arraigo, caución económica, y aparejada a esta medida sustitutiva, el dispositivo de control telemático. Esa es una de las primeras personas que se pueden utilizar, las personas ligadas a proceso que se encuentran activamente en el proceso penal y que se les otorgó una medida sustitutiva y que se va a aparejar para que esta persona no tenga que ir a prisión. Y eso es lo más vital e importante en el tema del control telemático en esta fase. Otra de las posibles situaciones que se pueden dar es la libertad anticipada o la libertad condicional. En este caso, la libertad anticipada o la libertad condicional, como le llaman, o la libertad por buena conducta, que le denominan otras circunstancias que establece el artículo 44 del Código Penal, nos dice que el control telemático puede ser utilizado para un reo que está cumpliendo condena para que ya no esté preso. ¿Cómo así? Dirían, ¿verdad, Lick? En este caso, todos sabemos de que una persona que se le otorgue una libertad condicional o una libertad por buena conducta, lo que reste de la condena lo va a gozar en libertad. Y el juez de ejecución puede disponer este control telemático todo este tiempo
para garantizar que la persona no salga del país y se asegure su cumplimiento, reglas de abstención, reglas de conducta, prohibiciones y demás. Entonces, los dos sujetos son aquel sujeto procesal ligado a proceso que se encuentra en distintas etapas después del auto de procesamiento hasta una posible sentencia. Posteriormente también a los reos que ya hayan cumplido una porción de su condena por libertad por buena conducta o libertad anticipada, se le coloca el control telemático para que cumplan su condena en libertad y con el control del sistema de gobernación. Esas serían las personas que estaríamos aplicándole el control telemático. Siempre hay que revisar los requisitos de las personas que pueden aplicar. ¿Cuáles son los beneficios de aplicar el control telemático? Yo siempre lo he dicho, la libertad. No hay mejor beneficio para un sujeto procesal que su libertad. Cualquier persona que piensa en un proceso se asusta de ir a prisión preventiva. Cualquier persona que ya está enfrentando la condena dentro de prisión o que ya la va a enfrentar puede tener una idea que el control telemático va a ser una utilidad para obtener su libertad. ¿Por qué es un beneficio? Porque en este caso la forma coercitiva más fuerte en el proceso penal sería prisión preventiva y en cumplimiento Fraijanes, Infiernito o alguna de las cárceles del país. Entonces, para evitar esas cárceles, para evitar esa prisión de cumplimiento, para evitar esa prisión preventiva, lo que se hace es darle las libertades aparejando el control telemático por lo que resta, en este caso, de libertad, ¿verdad? Lo que goza en libertad y a la vez la persona está cumpliendo, porque está en libertad, pero está cumpliendo su condena. ¿Qué sucede si esta persona pues no cumple con sus prohibiciones, como por ejemplo visitar a la víctima, que era una de sus prohibiciones, o salir del área geográfica establecida que se le llama zona de inclusión o zona de exclusión? La zona de inclusión es donde la persona está y la zona de exclusión es donde no puede ir. Entonces los beneficios son, estás en libertad, pero siempre sujeto a ciertas condicionantes, como no salir del país o no acercarme a personas, ¿verdad? En la práctica, ¿cómo se puede solicitar el control telemático? Cuando estamos hablando de una medida sustitutiva, todos sabemos que la podemos solicitar en la primera declaración o en una revisión de la medida de coerción. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos un sindicato, ¿verdad? Y somos abogado defensor. En este caso, el Ministerio Público lo está imputando de un delito en el cual la persona puede aplicar a la medida sustitutiva, desvaneciendo el peligro de fuga, obstaculización de la averiguación de la verdad y a la vez que el delito no esté prohibido. Eso es un requisito que como abogados debemos saber, porque si el delito no aplica una medida sustitutiva, el control telemático va a ser imposible, ¿verdad? Entonces, en este caso, respectivamente, yo en la audiencia de primera declaración, al momento de conocer las medidas de coerción, solicito la medida sustitutiva que corresponda enlistadas en el 262 como prohibición de ir de lugares, prohibición de visita de personas, caución económica, y a la vez solicito en el momento la utilización del dispositivo de control telemático y que en este caso sea a costo del sindicado para que él no tenga que ir a prisión preventiva y se garantice su presencia en el proceso. Muy bien, ¿qué pasa si en la primera declaración el juez dice no, se va a ir a prisión preventiva? Entonces el abogado presenta un memorial y hace una solicitud indicando que necesita él la implementación del control telemático a través de una medida sustitutiva. Entonces, en este caso, en la revisión de medida de coerción, el juez le otorga la palabra al abogado y el abogado debe solicitar que se revise la prisión preventiva. Al momento de revisar la prisión preventiva, que hayan variado las circunstancias primitivas que le dieron origen. Por ejemplo, no llevé un certificado de trabajo, no llevé la constancia de mis hijos, no llevé mi arraigo, no presenté mi pasaporte, lo que sea que me sirviese para estar en el país. En este caso no pude desvanecer el peligro de fuga, pero en una siguiente audiencia sí, que se llama audiencia de revisión de la medida de coerción. En esta audiencia yo le solicito al juez que se cambie la prisión preventiva por la medida sustitutiva utilizando el control telemático para garantizar la presencia del sujeto en el proceso penal. Y ya por último tenemos los incidentes de libertad condicional. Eso los podemos encontrar en el libro 5 del Código Procesal Penal, en donde nos establecen las reglas de ejecución. Yo creo que específicamente esto se encuentra en el artículo 490-494 del Código Procesal Penal. En este podemos nosotros observar que las libertades se solicitan a través de un incidente ante el juez de ejecución. En este caso le solicitamos al juez que se aplique
ya teniendo los requisitos, obviamente eso siempre es importante, yo ya tengo los requisitos de ley para aplicar a la libertad condicional, dependiendo cuál sea, si es libertad por buena conducta o libertad anticipada, y habríamos que verificar cuáles son de las dos libertades para subsanar el requisito. En este caso, si ya tengo todos los requisitos, el informe de buena conducta, el informe de trabajo, el informe de estudio, el informe psicológico y todo el tiempo ya está subsanado, le solicito al juez la libertad condicional y para garantizar que la persona no se va a alejar del lugar en donde el juez establezca y no va a incurrir en prohibiciones, podemos solicitar el control telemático. Las dos formas son de forma oral. Las dos formas, en este caso, es una audiencia, ya sea dentro del proceso o fuera del proceso. Hablo dentro del proceso, ya que dentro del proceso todavía es una sospecha. Entonces, a la persona, para quitarle la prisión preventiva, ya sea en primera declaración o en revisión de la medida de coerción. Esos serían los dos momentos dentro del proceso. Y fuera del proceso, cuando ya estamos con ejecución, cuando ya el juez de ejecución es el que controla mi libertad. Y en este caso, en la audiencia de libertad, solicito que se apareje a la libertad condicional o a la libertad por buena conducta el control telemático. Esos serían los momentos procesales más importantes. La siguiente, ¿en qué momento? Creo que ya se los había yo establecido un poquito en la anterior conversación, pero vamos a ordenarlos. Si nosotros estamos en una primera declaración, al momento que, como lo vemos en el artículo 82, para ser exactos en el Código Procesal Penal, vemos que en el numeral quinto del artículo 82 nos dice, se le da la palabra al fiscal y se le da la palabra al defensor para que argumenten la necesidad de medidas de coerción. Obviamente el Ministerio Público usualmente pide prisión preventiva. ¿En qué momento procesal voy a pedirlo? Al momento en que me dan la palabra y yo solicito la medida sustitutiva, en ese es el primer momento procesal en que yo voy a pedir el control telemático. Segundo momento procesal es en una audiencia que yo solicito para que se revise la medida de coerción. Y en este caso, para garantizar la sustitución de la prisión por una medida menos gravosa, solicito el control telemático para que esta persona pueda gozar su libertad. Esto puede ser desde el momento de la primera declaración, inclusive hasta en el debate oral y público. Yo durante el debate oral y público le puedo pedir al tribunal que se revise mi medida de coerción para ver si me pueden sustituir la prisión por una medida sustitutiva menos gravosa y yo pueda gozar en libertad lo que resta de mi proceso penal. Y en la libertad, básicamente, el momento procesal es algo de interpretación, porque en el proceso penal común, pues ya sabemos que los plazos son fijos. Tenemos de 3 a 6 meses en el plazo de investigación, de 10 a 15 días para llevar a cabo la audiencia de etapa intermedia y el debate oral y público para llevarlo a cabo después del dictado del auto de ofrecimiento de pruebas. Entonces ahí tenemos un momento muy grande como para decir estos son los parámetros. Pero cuando estamos en fase de ejecución, yo como abogado tengo que garantizar que hice un análisis, ¿verdad?, de cuánto tiempo lleva ya el reo preso. En algunas ocasiones me van a pedir que el reo ya vaya con la mitad de la condena cumplida. En otros escenarios me van a pedir que la persona ya haya cumplido como mínimo 3/4 partes de la condena, dependiendo la cantidad de años que tenga esta persona en cumplimiento. Al momento que yo como abogado ya le solicité al Ministerio de Gobernación y al régimen penitenciario los informes psicológicos de buena conducta, de moralidad, de estudio o trabajo, y a la vez cuánto tiempo ha llevado la persona presa. Entonces, si nosotros observamos que ya todo está subsanado, al momento en que yo me planteo ir a solicitar su libertad condicional o su libertad por buena conducta, solicito al mismo tiempo que se emita o que se apareje a la libertad ese control telemático. En este caso, pues podemos observar que el momento procesal de ejecución es un poco de interpretación, pero hay que entender que es cuando en esa fase de ejecución. ¿Cuándo salimos de la fase de ejecución? Cuando cumplimos. Recordemos que las formas de extinguir la pena es al momento de su cumplimiento. Entonces yo cumplo la condena en ejecución y salgo de ella. Y hasta ese momento me van a quitar el control telemático, que ya recupero mi libertad plena, porque en otros momentos estaría en una restricción de libertad. En ese sentido, Ética se da la tarea de otorgarles herramientas como abogados para entender un poquito más este tipo de circunstancias tecnológicas, que hasta en la mente de algunos abogados era una imaginación o algo que no se podría implementar. Ya para finalizar, quisiera compartir con ustedes
los andamiajes legales que tenemos en materia de control telemático. Primero que nada tenemos el decreto 49-2016, que es la ley ordinaria que nos establece todos los parámetros, definiciones, lugares de inclusión, lugares de exclusión, la forma de adquirirlo. De igual forma tenemos el acuerdo ministerial número 280-2023, que esta es la normativa de coordinación institucional para la aplicación del control telemático en el proceso penal. Aquí están las reglas que deben obedecer la unidad de control telemático a los jueces que soliciten el control telemático y la forma de las buenas prácticas para solicitarlo entre los dos, ya que al final el juez ordena un estudio para que a ver si se puede aplicar el control telemático. Entonces este acuerdo ministerial les ayudaría mucho para entender las diligencias que tengo que hacer en el Ministerio de Gobernación. El acuerdo gubernativo número 89-2023 es el tarifario para los cobros del servicio de control telemático. El control telemático tiene un costo de 1,500 mensuales. La forma de poderme quitar el control telemático es a través de un trabajo social. Entonces, aquí podemos ver en el acuerdo 89-2023 el tarifario y la forma de poder tratar de exonerarme de este pago del control telemático. Y ya por último, el acuerdo de implementación del control telemático, que es un auxiliar que me viene a ayudar para entender que el control telemático es un dispositivo que se apareja a cualquier medida para sustituir la prisión. Entonces no olvidemos, el control telemático no es una medida sustitutiva, es una forma de garantizar que a la persona que le vaya a otorgar la libertad, ya sea por medida sustitutiva o ya sea por una libertad, no vaya a violar las reglas, tanto de dónde puede la persona estar, es decir, si solo en el departamento, en el municipio o en Guatemala en general, o ya sea bien, inclusive en zonas de prohibición, si le dijeron usted no puede visitar a la víctima, usted no puede visitar los centros carcelarios del país, usted no puede, tiene totalmente prohibido incurrir en las residencias de los coimputados. En este caso, estas prohibiciones se garantizan a través de indicarle a la unidad de control telemático cuáles son las zonas que la persona puede dirigirse y operar. Si la persona sale de estos parámetros, la policía pues les hace llamados y por último, si no contesta y no hace estos controles, la policía tiene la facultad de capturarla y presentarla ante el juez y revocar la medida sustitutiva por el incumplimiento del control telemático. Como les vuelvo a repetir, Ética les da esas herramientas a todos los abogados que ya están en un ejercicio profesional y que todavía cuentan con algunas dudas, en especial con estas nuevas reformas y estos manuales que nos da el Ministerio de Gobernación para la implementación del control telemático. En este segmento de Ética Responde, pues no solo tuvimos 5 preguntas, sino también le dimos un bonus extra para que como abogados y notarios tengan esas herramientas plenas y poder solicitar las libertades de sus sindicados. En materia penal, en ética, estamos comprometidos en su ejercicio profesional.